808. Estás en Buenos Días, Buenos Aires. Bueno, momento de charlar un poquito de lo que está pasando en este momento del año, ¿no? Tiene que ver con la llegada de las alergias, ¿no? Ese polen que cae de los árboles, que vemos en el aire y que de repente nos hace estornudar y están todos medio como resfriados. No, es una alergia, no, sí, no, bueno, nunca sabemos bien cómo es y qué hay que hacer, ¿no? Tiene que ver con el cambio climático. ¿Se agravan los síntomas respiratorios? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a ella, a la doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista, experta además en olfato, matrícula nacional 81.701. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Este momento del año está como emparentado, acompañado del tema alergia, ¿no? ¿Ya arrancó el tema? ¿Septiembre es lo que lo trae o ya viene de antes? No, ya arrancó. En realidad arrancaron los vientos y arrancó la polinización de los árboles, que dura generalmente hasta diciembre. Ajá. A partir de diciembre hasta aproximadamente marzo es la polinización de las gramíneas, que son los pastos y el césped. Y después aparece la polinización de las malezas. ¿Viste los yuyos que están al costado de la ruta? Sí. Bueno, esas son las malezas. Esa es la polinización. Por lo tanto, estamos frente a las alergias frente a los alergenos, que son las cosas extrañas, digamos, que le hacen mal solamente al que es alérgico. Y se produce una serie de síntomas que alteran la calidad de vida. ¿Es al que es alérgico nada más? Eso es una gran pregunta. ¿Es al que es alérgico o a todos nos agarra un poco de respecto a eso? ¿O hay gente que no le afecta para nada? Hay gente que no le afecta para nada, en donde esos pólenes son totalmente inofensivos. Okay. Pero esas personas son las que no tienen una herencia o una carga genética de tu padre, de tu madre o de tus hermanos. Okay. Pero te debo aclarar algo. En los últimos años aparecieron más alérgicos, y esto se evidencia a nivel consultorio y también a través de trabajos internacionales. Y esto está dado justamente por el impacto del cambio climático, el calentamiento global, sobre la salud, e impacta específicamente en las alergias. Porque justamente como con el cambio climático aumenta el calor, hay sequías, eso hace que los pólenes se mantengan más tiempo en el aire y que a su vez muten los genes de los pólenes, entonces se vuelven más agresivos, son más intensos, y en la persona que es alérgica se desencadena ante la presencia de estos pólenes que tienen unas sustancias bioactivas, se desencadenan sintomatología y aparece la vez que es la rinitis alérgica. Sí. A los 30 minutos de que uno se pone en contacto con esto, aparece fundamentalmente las crisis de estornudos, que son en salva, aproximadamente 20, la nariz chorrea, los ojos pican, la nariz pica y la garganta pica. Y después de este insulto, alrededor de las 6 horas, aparece el peor de los síntomas, que es la obstrucción nasal, o sea, la nariz tapada. Claro. Todo eso te lleva a tener mala calidad de vida, a estar incordioso, a no poder respirar, a que te estornudaste todo, a estar chinchudo, a no tener una buena concentración y dentro de todos estos síntomas también no poder descansar bien, porque si tenés la nariz tapada, sí, doctora, estás roncando. ¿Eso cuánto perdura? ¿Es como un resfrío o es simplemente ese momento y de repente se va al otro día? Depende. Si el paciente ya se conoce, generalmente esto se previene y tipo julio, agosto se empieza a preparar para transitar un poco mejor. Lo que pasa es que ahora los pólenes están mucho más agresivos, entonces por ahí la medicación que vos le dabas el año pasado, este año no le sirve. ¿Pero qué tomás? Y el tratamiento Gold estándar para esta patología es justamente un antihistamínico, que son los antialérgicos, y se llama antihistamínico porque inhibe la liberación de histamina, que es lo que produce estos síntomas. ¿Pero qué, lo tomás antes de que te agarre eso, entonces? ¿Lo tomás como prevención? Se indica a la mañana, eso se indica a la mañana durante el periodo, un comprimido por día, para evitar justamente que se desencadenen los estornudos, el agüita por la nariz. Después le indicamos una irrigación salina para que haya una higiene nasal y un corticoide tópico para que la persona pueda respirar, que no esté tapada la nariz. Okay. Ese es el tratamiento Gold estándar. Hay veces que con todo eso haces una crisis, entonces tenés que modificar las cosas. Y muchas veces
todo esto que yo te estoy diciendo, todo este arsenal terapéutico, hay veces que no funciona. Entonces, esos son pacientes seleccionados a los cuales le hay que hacer las pruebitas que se conocen con el nombre de testificación Sí. para saber a qué son Uy, alérgicos. eso es muy... Y esos pacientes reciben una vacunita ¿Sigue siendo que engorroso va. eso? ¿Que son muchas pruebas? Mira, actualmente yo personalmente no las hago, porque la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2050 la mitad de la población va a ser alérgica. Ah, Y eso hermoso. se ve en el consultorio, que pacientes que no se sabían alérgicos porque nunca habían desatado ningún tipo de crisis, ningún tipo de alergia, hoy vienen a la consulta y te dicen, mira, a mí esto nunca me pasó y en los últimos años me está pasando y no quiero pasarla mal. Claro. Llega esta época del año que te queda un 25% que uno viene cansado, estresado, entonces no querés pasarla mal. Y la verdad es que son síntomas muy incorriosos, que te ponen de mal humor, porque salís a la calle, hay viento y decís, uff, la que me espera. Para eso, lo que nosotros indicamos es que se ventile muy temprano y se ventile a la nochecita, que es donde menos viento hay. Y que la ropa, por ejemplo, se seque adentro y no afuera, porque si no está el plátano, que es el árbol más odiado por los alérgicos, es el más dañino, porque tiene un fruto que cae al piso Sí, y sí, hace el que se polvo, sí. desparramen esos pólenes. Hay que tener Entonces la cuidado con ropa no se eso, pasa adentro. primero. Eso lo digo también con los ojos, porque te puede Claro, generar también por ir eso al oculista y agarrarte por ahí una conjuntivitis sin quererlo, como me pasó a mí. Pero bueno, porque uno es que va haces una rinoconjuntivitis, porque y... te pican los ojos, te empiezas a frotar, el ojo se inflama, se pone colorado, entonces para evitar todo eso, te tomas la medicación, te salís si hay mucho viento con unos anteojos, o, este tip está bueno, te pones un poquito de vaselina sólida a nivel de del lagrimal, Sí. o a nivel también de las fosas nasales. Sí, por eso está bueno lo que decís de prevenir, de ponerte anteojos, por ahí cuando hay viento y cuando caen esas cositas de los árboles, que es este momento, justamente porque me pasó de Ujú. mirar como un tonto y que se me No, clave un coso en el ojo y de lo molesto que estaba fui al oculista y me agarré una conjuntivitis en el oculista. Es sí, decir, sí. ahí viste que justo había medio como una ola de conjuntivitis y me la agarré ahí. Eh, Viste que nosotros tenemos temporadas, viste, temporada de sí. alergias, temporada de dolores de la garganta. Escúchame, y En lo un de los comienzo árboles, de la decías el entrevista plátano, hablabas de los resfríos. sí, no quería ir a los árboles primero, que era lo que decías, el Sí, plátano, y tenemos también varios árboles que el son fresno, molestos, o sí. ese es el principal y el No, único, porque no, tenía también los álamos y los tilos que liberan grandes cantidades de polen. mira, el arbolado en la ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 500.000, Sí, de los cuales el 10% más o menos son el plátano, sí, que equivale más o menos a 70.000, ponele. es un Pero montón. el más frecuente es el fresno americano. Ah, Pero mira, también tenés el tilo, tenés el lapacho, tenés un montón de árboles que producen también sintomatología. Como también tenés los árboles ahora en noviembre que ornamentan la ciudad, que son los jacarandás. ah, y eso también, justo están ahora, Eso lo que claro. tiene es que tiene muy rico olor. Entonces, hay personas que son sensibles y eso le puede producir una hipersensibilidad olfatoria y empiezan a estornudar. Estaba mirando justo Lo el que te fresno quería aclarar, americano, si me permitís, claro, el fresno americano es sí, divino, también. tiene unos Sí, colores son árboles muy tremendos, lindos. El claro. plátano lo trajo Sarmiento con Sí, un objetivo. El objetivo es que cuide el medio ambiente, porque como es muy longevo y aparte es muy alto, te forma tipo un templo, por decirte así, sí, de acera a acera, y eso te da sombra, te da oxígeno, te quita dióxido de carbono, y está bueno, porque también quita el calor y amortigua los ruidos. entonces está Pero bien, es no como una quiero dejar contradicción pasar esto. sacarlo. Claro, de hecho hay proyectos para sacarlos y ahora en estos días unos chicos del secundario de Villa Crespo presentaron un proyecto para respirar sin alergias, en donde se da este proyecto para ver la posibilidad de sacarlos. Pero bueno, eso es a nivel legislatura, a nivel gobierno. Es muy Lo que difícil, yo ¿no? sí te Sacarlos quería aclarar. y aparte hay que reponerlos. Claro, lo que pasa es que da mucha sombra, está bueno, cuida el medio ambiente Claro, y hoy el cambio climático está aumentando pero a pasos agigantados. tremendo. La temperatura aumenta, las estaciones no son como antes tan marcadas. Por ahí este año tuvimos muchísimas infecciones y acá quiero quedarme porque en Sí, un comienzo me preguntaste sobre el resfrío. sí, Es fácil hacer la diferencia. Y lo digo por ahí para los oyentes porque por ahí dan una guardia. Un resfrío es una infección viral.
que te va a dar congestión, ojos vidriosos y también te va a dar el agüita por la nariz, que la nariz no deja de chorrear y la nariz tapada. Y algo de decaimiento, pero no dura más de 7 días. Por eso nosotros tenemos un axioma que dice, un resfrío se cura con antibióticos a los 7 días y sin antibióticos a la semana. Quiere decir que no necesita antibiótico porque es una infección viral. Sí. En cambio, la rinitis alérgica llega y es la vedette y viene para quedarse. Y la pasás bien si estás medicado y si vas al médico y no te automedicás. Porque esto también es importante decirlo. ¿Y es fácil darte cuenta que cuando es una cosa y cuando es la otra? Sí, es súper fácil. Es súper fácil y con un interrogatorio porque la clínica es soberana. No necesitas ni siquiera un Pero estudio. tiene que ir a ver al médico, no es que uno se pueda dar cuenta solo. Uno se da cuenta y por eso va al médico, porque dice, ¿qué me está pasando todos los días? No, pero digo la diferencia entre resfrío y alergia. ¿Uno se da cuenta o tiene que ir al médico y el médico examina y ahí da el... No, por eso lo estoy diciendo. Sí. Cuando tenés un dolor de cuerpo, ojos vidriosos, y eso es resfrío, con congestión nasal, eso es un resfrío que dura poquito. Ahora, si todos los días vos estás estornudando, todos los días estás con la nariz tapada, bueno, ahí está pasando otra cosa. Claro. Pensá también que dentro de la casa tenés los ácaros y tenés el polvo de casa. Sí. A eso, vos abrís la ventana a las 10 de la mañana, te entra el viento y te entran los pólenes. Entonces tenés el caldo de cultivo dentro de tu casa. Totalmente. Eso por más que no tengas árboles cerca, ¿no? Estoy pensando un contrafrente que no tiene nada para analizar para cualquier persona que esté escuchando. El problema es que este polen es tan livianito, que vuela por todos lados. Tan liviano que es fácilmente transportable por el viento. El día muy ventoso llega hasta 30 kilómetros el polen este. Claro. Mirá. Una locura. Bueno, y acá tengo también anotadas muchas alergias además, ¿no? Que tienen que ver con el órgano donde producen síntomas o el tipo de alérgeno que las causa. Las alergias respiratorias, que es lo que hablabas recién, la rinitis alérgica y el asma bronquial. Y después tengo, por ejemplo, las alergias alimentarias. Pero en este momento... No tiene nada que ver con la época eso. Lo que debemos dejar claro, este es el momento de la alergia respiratoria, de la rinitis alérgica, que es la vedette. Lo que pasa es que el epitelio respiratorio va desde la nariz hasta el bronquiolo. Entonces, también puede exacerbar en aquellos pacientes que son asmáticos algún tipo de crisis. Ok, Y eso, bueno, pero el asmático ya medio que lo tiene que tener en carpeta, ¿no? Es que lo puede sorprender. Sí, lo tenés en carpeta, pero por ahí venís súper bien, estás bien medicado, pero te agarró una lluvia de pólenes, no tenías previsto que se levante un viento y te agarró una crisis de asma, apareció con un broncoespasmo. ¿Y ahí? Y ahí hay que medicarlo. Medicar. Antibiótico, ¿no? Sí, generalmente, no, antibiótico no. El asmático lo que tiene que hacer es broncodilatarse, porque está con una broncoconstricción, está el pecho cerrado, entonces hay que abrirlo. Para eso se usa, el asmático ya sabe, usa corticoides tópicos, y que uno lo inhala, y aparte rescate. Claro. ¿Qué es el rescate, perdón? Rescate es usar salbutamol, algún broncodilatador para salir del pasto. Ok. Bueno, doctora, ¿algún tip más, algo para recomendar para sobrepasar este momento alérgico? Fundamentalmente esto que te dije, fundamentalmente tratar de ventilar a la mañana temprano, tratar de no salir el día tan ventoso, si salís a caminar, etcétera, etcétera, ponete un barbijo, usa anteojos. Sí, el barbijo, bueno, como a la gente le cuesta mucho volver a usarlo, la verdad, pero sí, es verdad, es útil. No, que a la gente le cuesta volver a usar el barbijo, pero bueno, es útil. La recomendación es esa. Ponete una pasmina. El tema es que el alérgico sabe que no quiere pasarla mal. Yo te puedo asegurar, yo soy una alérgica, estoy muy bien, pero si te agarra una crisis 2 días seguidos, no te da muchas ganas. Claro, estás insoportable. Bueno, doctora, la verdad que le agradezco mucho el madrugón y los consejos. Que tenga muy buen sábado. Muy buen fin de semana para usted también. La doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista, experta en olfato, matrícula nacional 81.701, con algunos consejos para sobrellevar este momento del año en donde la alergia es la vedette. Tu despertar informativo y relajado está aquí.